todo lo que pase de aquí hasta el 8 de marzo, el día de las consultas interpartidistas. Miren cómo las consultas interpartidistas le ganaron el puesto propio a las elecciones legislativas. No está uno pensando, vamos a elegir senadores y representantes, sino generalmente estamos hablando de quienes participan en la consulta de la izquierda, la del centro derecha. Esta encuesta que acabamos de analizar de Inbamer para Caracol Noticias y Blue Radio, vemos cómo todo el énfasis estuvo puesto en las presidenciales, incluso las del 31 de mayo, que tienen esa antesala, esas primarias, si se quiere, que son las del 8 de marzo con las consultas de izquierda, centro y centro derecha. ¿Y dónde está el Partido Conservador ahí? Pues ya supimos, antes de que saludemos a nuestro invitado, Germán, el Partido Conservador, usted lo anunció hace un instantico, acerca de los partidos que están pidiendo no participen en consulta. Antes de saludar a nuestro invitado, hablemos de esa invitación que ha hecho el Partido Conservador a sus militantes a que no participen en la consulta. Porque ellos no participan, entonces no tiene sentido, Roger, que participen en una consulta donde no tienen un candidato. Entonces, por eso es que se dice, y ya lo han hecho otros partidos también, recordemos que el Partido Liberal, inclusive el Pacto Histórico, que ya no tiene su candidato, que es el señor Iván Cepeda, no está en la consulta. Entonces, le ha pedido a sus militantes, el Partido Conservador, no voten la consulta, no pidan los tarjetones porque es que no hay conservadores ahí. Están, digamos que las consultas definidas con candidatos definidos, mientras que el Partido Conservador aún no ha definido realmente cuál es el mecanismo que va a pasar, porque sabemos que está Efraín Cepeda, el senador Efraín Cepeda y Juana Carolina Londoño, y nuestro invitado, que lo veremos un poco más adelante después de que lo presentemos, allí digamos como posibles precandidatos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues no se sabe. No van a ir a consulta, no hay una consulta del Partido Conservador, o no participaron ellos en ninguna de las otras consultas. Entonces, por eso la petición es no participen, no tienen nada que ver las consultas de las otras colectividades, de los otros movimientos, de las otras tendencias con el Partido Conservador. El Partido Conservador, como lo estamos viendo en este comunicado, dice que invita a su militancia a no participar en estas consultas presidenciales del 8 de marzo. Bueno, presidenciales no. En las consultas, sí, presidenciales sí, claro que sí, son consultas presidenciales, sino que me confundía porque ese mismo día son las elecciones legislativas, entonces van las dos, sí señor. Elecciones, consultas presidenciales, debido a que se mantiene abierto el proceso, como lo estábamos diciendo, Roger, el proceso interno para que se defina de entre los candidatos o precandidatos inscritos cuál va a ser el representante, el candidato oficial y único por parte del Partido Conservador a las elecciones de mayo. No se sabe todavía entonces cuál va a ser, no se sabe pues cuál va a ser el mecanismo, que aquí hablan de que la colectividad va a decidir, pero sí queremos tener un poquito más de claridad realmente qué va a pasar, y por eso es que nuestro invitado nos va a aclarar muchas dudas un poquito más adelante, Roger. Ya mismo vamos a saludar al precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador Colombiano, al coronel Carlos Alfonso Velázquez. Bienvenido, coronel, a Clickracia, el poder de información a un clic. La democracia en información, formación por la democracia. Bienvenido. Buenos días, Roger y demás compañeros del panel. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy aquí nuevamente en esta importante iniciativa de comunicación política y de toda índole. Sí, señor. Bueno, entonces explíquenos, pues ahí está pues la carta que queríamos mencionar antes de conversar con usted, pues porque eso nos da a nosotros y a nuestro internauta y televidente nos da pues una primera idea de lo que el Partido Conservador quiere, ¿cierto? Es no participe en las consultas, pero tampoco pasa nada al interior. O sea, hay tres precandidatos que acaba de mencionar nuestro colega Germán Mendoza, y yo no sé, incluso, perdóneme que le diga, yo no sé si hay más precandidatos, si se salió uno, yo pensé que usted se había salido, mejor dicho, desaparecieron. El Partido Conservador está desaparecido de esta
carrera por la presidencia de la República. Cuéntenos al respecto. Es que parecería ser que las directivas actuales del Partido Conservador quisieran que el Partido Conservador desapareciera de la contienda electoral a la presidencia. Eso, claro, nos escribimos, los que nombraron ahora, falta ahí Rubén Darío Lizarralde, que fue ministro de Agricultura, recordarán ustedes, en el gobierno Santos. Él también está inscrito oficialmente cuando se abrieron las inscripciones. Y de pronto empezó la pugna ahí de este señor Pipe Córdoba para querer ser también candidato sin ser afiliado al partido y estando recogiendo firmas. Entonces, la cosa se congeló ahí en esa pelea entre Córdoba y Efraín Cepeda, y entonces de la oficina de comunicaciones del partido, ni siquiera nosotros nos decían, mire, estamos en esto, estamos en lo otro, no, callados. Ni siquiera le dicen a los medios, mire, hay 4 precandidatos inscritos, estamos en el procedimiento de selección de acuerdo a los estatutos. Pero entonces ese silencio había que romperlo, y no sé si el comunicado que ustedes mostraron coincide en el día. Yo ayer mismo también, esto es fecha 25 de febrero, o sea, ayer también fui al Consejo Nacional Electoral a colocar una petición de intervención ante el partido del Consejo Nacional Electoral o de investigación administrativa, porque están incumpliendo lo que contempla la Constitución y la ley respecto a los mecanismos de democracia interna para escoger candidatos a la presidencia. Coronel, buenos días, gracias por acompañarnos. Precisamente el comunicado no es claro y no dice realmente en qué está el Partido Conservador. Lo único que pide es que la militancia no participe en ninguna consulta, porque no están participando como tal el Partido Conservador en ninguna de ellas. Y digamos que eso tendría sentido, pero no se habla de un mecanismo. A ustedes les han dicho cómo va a ser el mecanismo de elección del candidato único, o es, como usted lo acaba de decir ahora, la intención de que el Partido Conservador, como ha ocurrido en los últimos gobiernos recientes, en las últimas elecciones presidenciales recientes, no tenga candidato propio, sino que se le pegue a un movimiento aparentemente más fuerte? Es decir, esa vocación de poder llegar al poder, nuevamente la abandonaría el Partido Conservador. Sí, mire, hace como 8 días, un poquito más, en El Espectador salió un artículo que hablaba de la situación política de los partidos con miras a la presidencia. Y ahí citan a Efraín Cepeda diciendo que él veía que no podía, que tal vez seguramente no iba a haber candidato del Partido Conservador a la presidencia, entonces que él preferiría invitar a los militantes al partido a votar por un candidato, insinuando que fuera un candidato que estaba ya en la contienda o que haría la consulta. Entonces, inmediatamente nos fuimos, personalmente, en mi campaña de comunicaciones, le preguntaron al partido, bueno, aclaren esa situación. Yo personalmente le escribí un email a Cepeda pidiéndole aclaración de esa declaración. ¿Va a tener el partido sí o no candidato? Callado. Pasaron 10 días, 8 días, 10 días, y entonces me fui para el Consejo Nacional Electoral. A ver, y es que ha estado mal acostumbrado el partido por lo siguiente. La única instancia que ratifica el candidato a la presidencia es la Convención Nacional. El directorio está obligado a que una vez se abran las inscripciones, primero decidir si va a tener candidato o no. Bueno, el partido. Se abren las inscripciones, entonces debe establecer, después de cerrado el periodo de inscripciones, establecer y aprobadas, pues verificadas que tengan las condiciones y que no tengan investigaciones judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, establecer cuál es el mecanismo para escoger el candidato. El directorio no puede escoger el candidato. Tiene que ser el mecanismo. Y los mecanismos que figuran en los estatutos son claros. Pueden ser o la Convención Nacional, o un consenso, encuesta de opinión o consulta.
Y yo decía, o puede ser la combinación de ellas. A ver, porque consenso ¿entre quiénes? Entre los precandidatos inscritos, podría ser, con el directorio podría ser, pero si eso fuera así, por ejemplo, hasta la hora en que no han citado, como debería ser, a cada uno de los precandidatos por separado, si se quiere, a escuchar cuál es su proyecto, cuál es la propuesta para el país. No, ellos se imaginan que ya saben quién debe ser el candidato o no sé qué estará pasando. Ahora, lo otro es que la vez pasada, las elecciones pasadas, al directorio le dio por inventarse que ellos eran los que designaban el candidato, con Omar Yepes Alzate ahí a la cabeza del directorio, y entonces designaron a David Barguil porque era el senador más votado en la elección inmediatamente anterior. Entonces lo designaron como candidato a la presidencia. Fue allá a la consulta con esa donde estuvo Fico Gutiérrez y demás, y sacó 600,000 votos, mientras que el partido como un todo sacó 2 millones de votos. Ahí está la muestra de que es un aletargamiento político, una falta de deseo de servir realmente al país y de pura burocracia. Una vocación, usted me va a excusar, coronel Carlos Alfonso Velázquez Romero, una vocación de rémora. Me da mucha pena y todo porque hasta conozco muchos, incluso congresistas y gente muy prestante del Partido Conservador, que los pues incluso hasta como amigos, y entonces a veces me miran como con cierta pereza cuando yo les digo eso, pero es que de verdad una rémora, lo ha sido y usted lo está demostrando ahora. Eso es ese animalito detrás del gran tiburón, y así se siente políticamente el Partido Conservador desde hace mucho rato. El pececito chiquitico esperando las obras del gran tiburón. Primero era con Centro Democrático, ahora con quién va. Estamos esperando, me imagino, que anda detrás del gran tiburón de la consulta de la centroderecha, o tal vez del candidato Abelardo de la Espriella, es lo que uno presume. Y precisamente usted que está planteando esto como una dificultad democrática al interior del Partido Conservador, pues tiene estas circunstancias. Usted mencionó ahorita a David Barguil, no. Usted mencionó ahorita a Pipe Córdoba, que digamos fue el que entró como a dinamitar inicialmente las posibilidades de arreglo al interior del Partido Conservador, y resulta que Pipe Córdoba la semana pasada renunció a la precandidatura diciendo, con carta enviada al Partido Conservador, al rey Cepeda, diciéndole, es que ustedes no garantizan nada, ustedes no muestran transparencia, ustedes no muestran participación democrática. Vergonzoso, porque él fue precisamente, o por él, como usted lo acaba de recordar, es que las cosas se han dilatado, no se decidieron en su momento. Y finalmente él termina diciendo, no, yo aquí no me acomodo ni por el berriendo, que falta de garantías. Entonces eso habla muy mal, me excusa, pero muy mal, aunque usted lo sabe muy bien, porque por eso se fue para el Consejo Nacional Electoral a pedir una investigación de tipo administrativo a la colectividad de esa tan importante en la historia de la política colombiana, colectividad llamada Partido Conservador, coronel. Sí, señor, y es que es necesario que se despierte ese partido porque no se justifica todo lo que ha hecho el Partido Conservador por el país, nada más la finalización de la guerra de los 1000 días. Recuerde que fueron los conservadores los que lograron mantener la estabilidad del país. Núñez, que no era conservador, se volvió conservador a raíz de la terminación de la guerra de los 1000 días, y de ahí para adelante muchas otras cosas. Entonces, es el colmo que haya estado tan aletargado. Ahí, esta muchacha Nadia Abreu estaba como interesada en que Pipe Córdoba fuera el candidato, como que eso se tomó como traición a Efraín Cepeda, por allá entre barranquilleros y cartageneros, mejor dicho, burocracia, política barata, por no seguir los mecanismos democráticos. Es que eso es lo que voy, con tal de que yo, con mi acción. Ahora, intentamos una cosa, con Rubén Darío Lizarralde estamos de acuerdo en lo que hemos estado planteando, y los dos hemos hecho equipo para
presionar, pues implícito, mejor dicho, para presionar que el partido se defina. María Carolina Londoño pues no se muestra a veces de acuerdo o no responde los mensajes, pero no está en contra, y ella lo que sostiene es que la candidatura se debe escoger en la Convención Nacional. Ahora, Efraín Cepeda, como llegó accidentalmente a ser presidente del directorio, aprovechó un articulito, oiga bien, un articulito que le agregaron temporal a los estatutos que fueron aprobados en julio pasado, que dice que por única vez en esta oportunidad el presidente del directorio puede ser también candidato. Eso como que lo planteó Nadia Abreu pensando en que ella iba a ser candidata al Senado y de pronto tenía que renunciar al directorio y para no tener que renunciar. Pero de últimas, por la pelea de Pipe Córdoba, entró Efraín Cepeda al directorio y no ha respondido, y claro que tampoco le he preguntado, pero voy a preguntar directamente. Doctor Efraín Cepeda, ¿usted va a ser candidato? ¿Quiere ser precandidato a la presidencia de la República para que entre en el juego? Porque si es así, lo más elegante sería que dejara a un lado del directorio y que se nombre otro director, para que con la batuta de él se establezcan las reglas de juego justas y democráticas para escoger el candidato. Bueno, recordemos que también está la otra precandidata, Juana Carolina Londoño, mencionaba usted, coronel, Carlos Alfonso Velázquez, también estamos hablando del exministro de Agricultura, y bueno, el señor Pipe Córdoba se bajó, como nos lo contaba Roger hace un momento, pero varias cositas para analizar aquí, coronel. Los señalamientos son definitivamente para el presidente del partido, o el director del partido, que es el señor Efraín Cepeda, y se están viendo como una cantidad de conductas raras, y sobre todo porque el señor Efraín Cepeda se ha mostrado como un adalid, un defensor de la democracia, de la defensa de la democracia, y vemos que eso parece que no aplicara dentro del mismo partido conservador. Se toman algunas decisiones ahí como arbitrarias, no hay claridad, no se sabe ni siquiera si realmente quieren o no participar en la contienda electoral para la presidencia. Y otro asunto, esa falta de definición, coronel, de si tendrán o no candidato, pues les afecta a los precandidatos, porque a qué hora van a hacer campaña y si la van a hacer y después le dicen que no, muy tarde para cualquier cosa, coronel. Claro, claro. Eso ha sido como una especie de freno de mano burocrático a las candidaturas, porque cómo va a ver, va uno a exponer el patrimonio de la familia que construyó durante toda la vida, haciendo una pre-campaña, una campaña sin tener certeza de que va a ser así, para gastar la plata. Uno lo que quiere es servir a los colombianos, y para servir a los colombianos tiene que sacar plata de su bolsillo. Es que el verdadero político no puede estar, no es el rico que puede gastar mucha plata en la campaña. Ahora, la persona que puede hacer donaciones, empresarios y demás, pues donan sí, pero cuando por lo menos hay certeza de que es candidato. Si no, entonces queda uno ahí en el limbo, y por eso, y los medios no le paran bolas a uno, exceptuando el caso de ustedes, que son muy serios y quieren ser realmente democráticos, pero los medios no le paran bolas a uno porque, claro, porque dice, pues sí, este señor puede, pero con tanto otro candidato que hay, nos toca abrir espacio a todo el mundo, a los que por lo menos ya recogieron firmas o los que ya están avalados por algún partido. Entonces lo tienen a uno en el limbo ahí, y eso no se puede aceptar. No se puede aceptar. Y después, entonces, estos señores del Partido Conservador y otros de la institucionalidad, que hay que protegerla, pero haciendo que funcione y que se refresque bien. Entonces, abren los ojos, se admiran cuando aparece por ahí un Petro o un Rodolfo Hernández. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con nosotros? Bueno, pues porque ustedes se durmieron, porque no saben hacer política, porque están deteriorados. El viejo dicho de camarón que se duerme se los lleva la corriente, eso le está pasando o le puede pasar al Partido Conservador. Pero bueno, oiga, en términos prácticos, coronel, esa queja o esa solicitud de investigación administrativa por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿eso qué efectos tiene? ¿Realmente qué es? Yo no había escuchado
realmente la expresión esa o la solicitud de investigación de tipo administrativo de una colectividad? ¿Qué efectos puede tener? Pues podría ser, si el magistrado que le corresponde ser sustanciador ve que hay razones de peso en la carta que pasé con las pruebas y demás, pues entonces por lo menos llamar al presidente del directorio a preguntarle y hacer una visita ya al directorio, preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es el mecanismo que establecieron para la escogencia del candidato? Ah, que no lo hemos escogido, pero ustedes, ¿por qué no cumplen los estatutos? Entonces, ahí está estatutos y ya ha pasado mucho el tiempo. Van a tener candidatos, una visita con el veedor ético, no sé, a ver, que concreten, pero que no estén en aguas tibias, sería eso. Y si no, y si el partido no cumpliera, pues no sé, hay posibilidades de multas o otro tipo de sanciones, pero lo que se busca no es que haya sanción, se busca es que lo pellizquen, porque el Consejo Nacional Electoral tiene que velar constitucionalmente porque la democracia funcione en las instituciones creadas para ello. Y una de las instituciones son los partidos. Para no tener esta locura de partidos, de 100 candidatos, porque no hay partidos, bueno, hay que hacer lo que hacen las críticas, sino hacer algo de verdad para que la democracia funcione ordenadamente y ágilmente. Sí, señor. Bueno, vamos a esperar a ver qué le dice el coronel. Nos cuenta, por favor, la respuesta que le dé el Consejo Nacional Electoral. Nos cuenta si realmente esa acción suya, que es un pellizco a la colectividad, tiene algún efecto, si eso se mueve o no se mueve, o va a continuar la rémora ahí tranquila, nadando al lado del tiburón. Está a la espera incluso, es que está a la espera, como el Partido Centro Democrático, por ejemplo, que ha sido uno de los que ha jalonado como el gran tiburón a la rémora del Partido Conservador, como está ahí también en veremos, ahí está, acabamos de ver los resultados de una encuesta de Inbamer para Caracol Noticias y para Blue Radio, y pues la candidata del Centro Democrático aparece como ganando la consulta de este 8 de marzo, pero el Partido Centro Democrático también aparece ahí medio asustadillo, porque el que está ganando las encuestas es Efraín Cepeda, ¿cierto? Y él podría ser hoy el Iván Cepeda. ¿Yo qué dije? Efraín. Sí. Se me vio, qué pena, no vaya a pensar ahora que yo le estoy haciendo campaña al precandidato. No, es un lapsus porque veníamos hablando ahí de Efraín y de los otros precandidatos, vamos a recordarlos: Efraín Cepeda, Rubén Darío Lizarralde, Juana Carolina Londoño y el coronel Carlos Alfonso Velázquez Romero, que está con nosotros. Entonces, virtual ganador de estas justas electorales, Iván Cepeda. Entonces, estamos asustados. Y a propósito, un comentario final, ¿qué piensa usted de esa tendencia en las diferentes encuestas? Inbamer, Centro Nacional de Consultorías, Cifras y Conceptos, Gualumo y Ecoanalítica, y la otra es Atlas Intel. En todas da, en las encuestas me refiero, da como ganador a Iván Cepeda, la izquierda retomando el poder. ¿De qué dice? O siguiendo con el poder mejor. ¿Qué opina? No ha aparecido ni el candidato ni la candidata que con altura y con dignidad y con fuerza política pueda hacerle pueda debatir, pueda confrontar sanamente en democracia a Iván Cepeda, que es un hombre muy coherente, muy serio, a toda su vida. Y la gente, mal que bien, lo que sea, premia la coherencia, independientemente de una tendencia ideológica que mucha gente en el país rechaza o le tiene miedo, y con razón, porque Colombia no ha sido un país de tendencia socialista nunca en su historia. Y la tendencia socialista que tuvo el liberalismo, pues ahí terminó en guerras civiles y Frente Nacional. Pero el resto del país no ha sido tendente a esa tendencia. Es que la izquierda en Colombia, la izquierda socialista,
ha cogido fuerza fue por el deterioro del liberalismo. El liberalismo entró en barrera porque no supieron manejar el asunto del proceso 8000 y todos asustados ahí como hacemos en vez de exigirles a renuncia de la presidencia y del partido. Entonces, desde ahí el liberalismo empezó en barrera y no se ha podido recuperar. Y entonces el socialismo, en este caso, representado con Petro, que salió pues un cheque chimbo, y con Cepeda puede no salir de cheque chimbo, pero el país no es de tendencia socialista. Mejor dicho, y en esa encuesta se ve que el espacio para que haya un candidato que se pueda confrontar con Cepeda con toda la altura correspondiente para hacer grandes debates de altura, está abierto. Y ese espacio lo aspiro a llenar personalmente. Mejor dicho, sueño que si hay segunda vuelta, haya dos grandes debates públicos, uno en la Universidad Nacional y otro en la Universidad de La Sabana, entre Velázquez y Cepeda. Sí, señor. Me gusta oír una persona, esto es opinión, voy a opinar. Aquí advertimos siempre, coronel, cuando opinamos para que la gente sepa que no es información, esa que surge de datos objetivos y hechos objetivos que debe seguir y atender, que así debería ser para que tome decisiones inteligentes. Y entonces cuando uno opina es uno, es el ser humano, el sujeto. Entonces, que yo lo escucho a usted y veo un conservador, yo no sé cómo decirlo, un conservador distinto, porque es que los veo uno al otro extremo, hablando como habla Efraín Cepeda precisamente, yo soy el único que puedo ganar porque es que el neocomunismo, como dice Centro Democrático, el neosocialismo, entonces hablan es con mucha rabia, con señalamientos, y en cambio lo escuché usted hablar otro día, al otro lado, pero no lo siento como con esa, no vehemencia, sino como con esa rigidez, con esa radicalidad. Eso me suena raro de un conservador, coronel. Sí, es que, a ver, a Dios gracias, no tengo rabia en el corazón, en la política. La política, el que sea político y que quiera realmente trascender, si se quiere, en la política, lo básico es que no tenga rabia en el corazón, pero que tenga muy claras sus convicciones. Entonces, por eso es que usted muy acertadamente capta lo que acaba de describir. Sí, yo hablo con claridad, pero sin rabia en el corazón. Porque es que el proyecto político que lidero se llama Concordia Nacional. Sería hasta ridículo un tipo diciendo, hablando de Concordia Nacional y hablando en términos de rabia, ¿no? Cierto, cierto. Sí, señor, ahí está. Ahí me dio la respuesta. Concordia Nacional, no me recordaba el nombre del movimiento. Concordia Nacional, ¿qué tal? Sería muy incoherente. ¿Qué tal? Entonces, mejor dicho, es coherente. Y eso nos alegra y pues no necesariamente por usted en particular, sino por cómo debe ser la política. La política tiene que hacerse sin rabia, sin odio, porque la gente necesita es gente que sea capaz de sacar adelante al país para bien de todos y no para el bien de esas emociones que lo mueven muy particulares, políticas y hasta económicas, ¿sabe? Intereses detrás económicos. Entonces, no es esa la política que necesita nuestro país. Ojalá la gente lo entendiera. Ojalá la gente pensara más, escuchara más y atendiera más argumentos y razones para que tome decisiones inteligentes, coronel Carlos Alfonso Velázquez. Bueno, señor, muy agradecido con usted y esperemos pues que nos dé la respuesta de lo que le diga el Consejo Nacional Electoral y lo que pase en adelante, nos cuente. Sí, señor Roger, muchas gracias y suerte y adelante con este proyecto que es, sabe que después de que hablamos hace como 2, 3 meses, no me acuerdo, ya sí. Empecé a escuchar de mucha otra gente muy buenos conceptos de su iniciativa del canal.co y lo he visto muy presente en YouTube. Sí, señor. Ah, bueno, me alegra. Gracias, coronel.
Estamos para eso, para construir patria de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, señor Carlos Alfonso Velázquez Romero, coronel y precandidato a la presidencia de la República, hermano. Es que ya lo hemos dicho la vez pasada que lo tuvimos aquí precisamente, Roger, que es que la gente puede ser conservador, liberal, progresista, de izquierda, lo que usted quiera, pero cuando se pasa de esas posturas al fanatismo, venga de donde venga ese fanatismo, pues ahí es donde las cosas se desdibujan y comienza uno a ver discursos que son más cargados de odio que de otra cosa. Y uno ve al coronel Velázquez, como lo decía José por ahí internamente, con altura política. Mire que él se refiere a Iván Cepeda, por supuesto que son diferencias abismales entre él que es conservador e Iván Cepeda, son los antagonistas, están en polos opuestos, pero eso no le quita que el coronel retirado pues reconozca en Iván Cepeda lo que él cree que es Iván Cepeda, una persona seria, una persona coherente, y entonces no se necesita hablar peste del otro simplemente porque es el contendor, sino reconocer también las bondades del contrincante. Y él que fue militar, pues por supuesto que sabe cómo funcionan estas cosas. Y ese radicalismo, ese extremismo, esas posturas que son inamovibles sin abandonar los principios, pero yo creo que se puede llegar a consensos y acuerdos entre diferentes ideologías, Roger. Y para finalizar, el tema del Partido Conservador, como lo hemos dicho hace mucho rato, hace mucho tiempo que el Partido Conservador es eso que usted siempre detalla, que es la rémora pegada al que tenga más posibilidades de llegar al poder, simplemente con intereses burocráticos nos imaginamos al final qué ministerio me dan, cómo me va a ir ahí, pero no, el Partido Conservador y el mismo liberal ya no son lo que eran. Recordemos cuando había bipartidismo en Colombia, eran los partidos que mandaban en este país, que mandaban la parada, para decir algo coloquial, pero ahora simplemente pegados al poder. El liberalismo tampoco. ¿Qué candidato? Ninguno. Ellos pegados vemos a César Gaviria pegado de Álvaro Uribe Vélez a ver qué consigue. Y entonces, pues eso habla mal de estos partidos. Y el señor Efraín Cepeda, pues parece que la intención que tiene, según lo que hemos visto y lo que nos dice el coronel, es que ellos no tienen intención de tener un candidato presidencial. Así es, tal cual. Cuando usted se refiere a lo que nos comentó José, él dice que el coronel Velázquez tiene altura democrática. ¿Y qué es altura democrática? Según nos dice José, se refiere metafóricamente al estándar de calidad, madurez y compromiso ético de un sistema político para cumplir con las expectativas ciudadanas, garantizando libertades, justicia social, participación activa y respeto al pluralismo. Como suena bonito eso, José. Eso es lo que debe ser. Ese es el deber ser. Y es que está en nuestra Constitución Política de Colombia. Ahí está. ¿Qué somos nosotros? Parte de eso. Por eso siempre aquí estamos diciendo, a ver, el que sea capaz de poner en práctica este librito, que no es un libro simple, no es un libro lleno de un montón de letras y artículos, pero qué maravilla cuando podemos hablar de que Colombia es un Estado social social de derecho, organizada por una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. O sea, esos conceptos de la altura democrática están aquí como un principio o parte de los principios básicos, fundamentales, constitucionales. Una república democrática, participativa y pluralista. ¿Fundada en qué? Para llegar a la justicia social que menciona José, fundada en el respeto de la dignidad humana, fundada en el respeto de la necesidad de la gente y el trabajo, fundada en la solidaridad. Y ojo con esto, fundada en la
prevalencia del interés general. Entonces, quien actúe así se merecería todos los aplausos de todo el berriendo mundo en este país. Pero lamentablemente, Germán, el que actúe contrario a esto es el que se gana los aplausos. Qué cosa tan lamentable, ¿no? Es triste porque eso de una constitución después de tanto tiempo, una constitución obsoleta como la del 86, y lograr un cambio en la constitución en el 91, pues trajo muchas cosas buenas en medio de las discusiones y de los inconvenientes que ha tenido. Y no defender esa constitución y en muchas ocasiones ver personas que violan la constitución y sin embargo son los que se ganan, como usted dice, los aplausos, es triste. Muchas cosas. De ahí salió, recordemos, la famosa tutela. ¿Cuántos beneficios no ha traído la acción de tutela gracias a la Constitución del 91? Claro. ¿Y cuántos incumplimientos de las acciones de tutela por parte hasta de los mismos jueces a veces? Entonces, ¿y cuántas reformas constitucionales para buscar acomodar ciertas cosas para beneficio de unos cuantos ha sufrido esa Constitución, esos remiendos que le han hecho? Pero también, Germán, tanto abuso de la tutela, tanto uso politiquero de la tutela. Recuerda que esta semana presentamos a la vicepresidenta, creo que es la vicepresidenta de la Corte Constitucional, hablando de cómo se ha hecho mal uso, se ha hecho uso y abuso de la tutela con fines políticos. Entonces es terrible.